¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Conexión BMD, donde le contamos buenas historias. Y la de hoy, créame, que es no buena, es fabulosa. Hoy vamos a estar charlando con, él va a decir que no, seguramente, pero yo le puedo asegurar que es un prócer del rock nacional. Estamos con la visita de Gustavo Montesano. Gustavo, un placer enorme de que nos visites, gracias por venir y para mí, de verdad, es una alegría poder charlar con vos. Muchas gracias, Pablo. Y lo de prócer para nada, ni lo de nada. Sí. Estuve actuando hace poco en el Teatro Ópera en una cosa que se llamaba Héroes del Rock. Bueno, entre entonces, héroe y prócer, más o menos. no, pero yo lo primero que dije cuando me subí al escenario, le dije a la de gente, héroe. yo no soy héroe de nada. Así que no me Bueno, considero. pero espera, vamos a contarle a los más chicos, porque los de mi edad, los que en los 70 teníamos entre 14 y 20 años, sabemos perfectamente bien quién es. Pero los más chicos, por ahí no te conocen. Y yo les sugiero que pongan en YouTube, en Google, Crucis, banda de rock, y ahí se van a enterar de quién es este señor, que fue el fundador de una banda de rock nacional que se llamaba Crucis y que fue, corregime a ver si yo me equivoco, fue la primera banda de rock argentino que incursionó en el rock sinfónico o el rock progresivo, ¿o no? Sí, efectivamente, no hay duda sobre eso, ¿no? Estábamos, en ese momento había varias bandas que incursionaban en ese terreno del rock sinfónico en otros países, en Holanda, en Alemania e Inglaterra, básicamente. Y a nosotros nos tocó ser los de aquí, es decir, era como, ¿cómo te digo yo? Como un egregor que había en todo el mundo en lo musical, como que estábamos haciendo un tipo de música diferente que era ni más ni menos que una fusión entre el rock y la música clásica, ¿no? Claro, porque estaban, a ver, por ejemplo, los más conocidos eran, a nivel mundial, eran Emerson, Lake and Palmer, Claro, Yes, Genesis y Pink Focus. Floyd, Focus de Holanda, muy bueno. muy bueno. Sí, Y un sí, grupo en Italia que se llamaba La Premiata Forneria. Marconi, exacto. Así que habíamos Pero acá varios. no había bandas. No, en eso no. Después surgió otra banda, que era Alas, que creo que vino después, después de ustedes. Antes, Antes que ustedes estaba Alas. sí. Pero digamos que no tuvo, o sea, eran como mundos distintos, ¿no? Así Crucis, por algún motivo, se tornó en una cosa muy popular, de grandes estadios, de compañía, y eso es lo que le daba, digamos, es decir, para nosotros mismos era una cosa muy rara que el rock sinfónico pudiera hacer espectáculos en el Luna Park. De hecho, hasta ese momento... Porque aparte, a ver, estamos hablando del año 74, 75, 76, por ahí, más o menos. sí. Perfecto. Y en esa época, o sea, ustedes no hacían publicidad, como por ejemplo decir, bueno, o sea, a ver, si yo mal no recuerdo, ustedes tocaron en el Gran Rex. Mira, Perdón, en el Astros. tocamos por todos lados. O sea, Bueno, en el Coliseo tocaron en también. Coliseo, sí. Bueno, pero era de boca en boca, o sea, que como que a ustedes los fans le decían a otro, que así los conocí yo cuando, o sea, yo tenía 16 años, ponele, y yo los conocí porque un amigo mío me dijo, ¿sabes que hay una banda que se llama Cruz? A los 16 años, viste, es la época donde... No, es verdad, ahora que lo decís, el fenómeno del boca a boca tiene una magia y una fuerza que es muy difícil de conseguir con otro tipo de publicidad, ¿no? El boca a boca, Claro. el hecho de que venga un amigo y te invite a un concierto, Claro. o te haga escuchar un disco que vos digas, mirá, tiene ya te digo, una fuerza, una magia muy especial, y yo creo que Crucis tuvo esa forma de promoción, ¿no es cierto? Que es muy difícil de vencer. Es decir, Sí. Porque no había redes sociales, o sea, no había nada. Hoy tenés Claro. YouTube, Instagram, Claro. qué sé yo, Facebook, Claro. y se va popularizando, y qué sé yo. Entonces,
es más fácil. Y de hecho, nosotros estuvimos 2 o 3 años antes de que el grupo Claro. adquiera cierta popularidad, actuando en sitios muy pequeñitos, clubes, clubes de barrio, universidades, colegios, hasta que despacito, despacito se fue haciendo un following, ¿no? De la gente que despacito, Claro, despacito. porque era cada vez más la gente que los iba Cada a vez ver. más cantidad de gente, pero no aumentaba de golpe, sino que aumentaba despacito por ahí. Progresivamente. Claro, de un día vienen 50 más. Me acuerdo la primera vez que llenamos el Teatro Astral, que era un El Teatro Astral en la calle Corrientes, para nosotros fue increíble, ¿no? No, pero ya estar en la calle Corrientes, en el Claro. Teatro Astral, ya era. Para un grupo de rock sinfónico, y luego, claro, cuando fuimos a presentar el primer LP, ahí sí, por ahí se dio un pequeño paso, porque el hecho de tener un disco ya es... Claro, no, epa, lógico. Ya Claro. decía, epa, esto ya graban, y estábamos en una compañía importante, que era la RCA, que... Perdóname, el primer disco ya lo sacan con RCA. Sí, Perfecto. sí, que era una compañía, para entonces era multinacional, tuvimos Fue muchos... una de las más importantes. Era. Sí, era la más potente, ¿no? Sí, sí, No sé qué vio en nosotros, porque yo creo que lo que vio fue a la banda en vivo. El director de RCA era un señor que se llamaba Mario Pisurno. Ujú. Había sido productor, había sido el responsable de Los Gatos, Ajá. de Almendra, de Manal, dentro de RCA. Algo sabía. O sea, era un señor que había fichado para su compañía artistas muy importantes. Claro, lógico. Sabía mucho, tenía mucha intuición. Ahora, yo tengo entendido que, no sé si fue ahí cuando ustedes están en el Astral, que después ustedes van al camarín y los viene a visitar Charly García, Exactamente, con el productor de él, con el productor de él, que era un señor que se llamaba Jorge Álvarez. Jorge Álvarez, exacto. Sí, y una chica que estaba con ellos que se llamaba Ada Moreno. Ajá. Pero, o sea, porque Charly fue a verlos y... No. Iban a cenar a un restaurante que se llamaba Zumbier, Ajá. que estaba muy cerquita del Astral enfrente. Iban Sí, a cenar. Sí, Pasaron por la puerta del Teatro Astral, sí. que esa noche actuábamos nosotros. Perfecto. Y nosotros habíamos puesto unas fotos, no te digo que eran eróticas, pero era el grupo de cintura para arriba. Ajá. Para la época ya era pero bastante... teníamos 18, 19 Claro. años, y el productor, Jorge Álvarez, que iba con Charly, era gay. Ajá. Era gay. Y entonces cuando vio esa foto, dijo, ah, no, esto yo no me lo pierdo. Entonces Charly y la otra chica, no, vamos a comer. Sí. No, vamos a entrar, porque mira, Ajá. esto tiene buena pinta. Por la pinta que teníamos, Sí, las fotos que habíamos puesto en la puerta. Gracias a la foto entraron. Entraron. Sí. Y así fue como vieron el grupo, lo vio Charly, efectivamente. Le gustó mucho a Jorge. Claro, pues Charly los vio y dijo, esto hay que hacer algo con estos muchachos. Sí. Entonces, Perdóname, y después ellos los llevan a ustedes a RCA, Claro. o sea, el contacto con ese RCA. sí, con lo hace Jorge Álvarez. A pesar de que él tenía un sello propio muy importante que se llamaba Talent. Talent, claro. Sí, sí, sí. Que Pero muchos de los de las bandas de rock, no digo la mayoría, pero las que iban saliendo grababan en Talent. prácticamente todas. Es decir, en aquella época estamos hablando de Pescado Rabioso, Claro. de Aquelarre, sí, Talent. ¿Por qué Jorge no nos llevó a Talent y nos llevó a RCA? Buena pregunta la tuya. Porque Talent pertenecía a una empresa que se llamaba Microfón, que era de los hermanos Kaminsky, dos grandes empresarios de la música argentinos. Yo necesitaba mosca, como se dice, dinero para comprar aparatos, teclados y piezas que eran muy caras. Entonces, cuando se las pedimos en Talent, no tenía. No había fondo. Entonces, cuando fuimos a RCA, en RCA nos financiaron El equipamiento. Digamos. el equipamiento que nosotros necesitábamos, que en esa época era carísimo. Claro, Estamos claro. hablando de teclados, o sea, un órgano Hammond, Leslie, cosas que eran hiper caras. Y entonces en RCA, bueno, nosotros está bien, firmamos con ustedes, pero a cambio... Un adelanto mínimo. Un adelanto.
No era que lo pagaban Claro, ellos, no, sino que lógico. luego nos lo descontaron de los Claro, royalties. está bien, está perfecto. Está Claro. perfecto. Y, a ver, la pregunta que nos hacemos los que seguimos a la banda y la escuchamos y la conocemos, es por qué Crucis, con todo el potencial que tenía y que estaba en pleno auge y en pleno crecimiento, grabó nada más que 2 discos y después se disuelve la banda. Porque, o sea, la verdad que se disuelven cuando estaban en el mejor momento, si yo no me equivoco. Pero estás hablando del año 1900, finales de 1977. Sí. Y nosotros llevábamos ya 3 años de mucho movimiento, Ujú. de mucho trabajo, de no parar ni una semana, mucho viaje, y nos tocó la época de los militares, Sí. que nos afectó mucho. A nosotros nos afectó mucho. A otros músicos, a otros artistas quizás no tanto. Sí, yo creo que sí. Y a otros tal vez más. Y a otros tal vez más. Pero a nosotros, en nuestro caso particular, nos afectó mucho. Es decir, acabamos muy cansados de lo que un poco te lo comentaba antes, fuera de micro, que nos paraban cada 100 kilómetros, nos hacían bajar todo, nos apuntaban a los conciertos, venían con, con unos carros de esos que después con palos y le pegaban a los chicos, se llevaban a los chicos de los conciertos. Realmente era demencial, aquello era... Sí, yo me acuerdo. Era muy duro de ver y de padecer. Y la verdad es que esa fue la razón principal de que nos fuéramos Y cada uno toma un camino distinto. Cada uno tomó un camino distinto porque a unos les gustaba Los Ángeles, a otros les gustaba Nueva York, a otros España, y fuimos disgregándonos. No con la idea de separarnos para siempre, sino de, bueno, yo me voy acá, vamos a parar un poco. Vamos a ver lo que hacemos. Y después vemos, ¿no? Pero claro, uno llega allá, conoces una chica. Sí, claro. Se empieza a formar otra vida y sí pasa. Sí. Porque la verdad que los 4 eran sobresalientes. Pino Marrone, que era el guitarrista, Ferrugia, el baterista. Sí, en esa época había que realmente tocar bien, había que saber lo que estabas haciendo, y yo creo que la competencia que teníamos era muy dura. Estaba Charlie con La Máquina de Hacer Pájaros, estaba Luis Spinetta con Invisible, estaba El Reloj, había unas bandas impresionantes en Argentina. Bueno, El Reloj también, ¿ves? El Reloj grabó muy poco. Sí. En esa época estaban, o sea, El Reloj era como que eran Deep Purple y ustedes eran como que eran Yes, una claro. cosa así. Sí, ¿no? sí, ellos estaban en una línea un poco más dura. También estaban en RCA, en esta compañía nuestra. Pero era una banda buenísima. No, sí, muy buena. Maravillosa. Sí, a mí me encantaba. Heavy, empezaron a hacer el heavy realmente, y lo hacían muy bien. Y es decir, en esa época había que tocar bien, no podía salir ahí más o menos. Como, por ejemplo, ahora, viste que, porque, a ver, el rock es muy abarcativo, ¿no? O sea, el rock tiene muchos subgéneros que hacen que muchos estilos estén emparentados con el rock, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ¿no? Las bandas de ahora o de hace, ponerle 10, 15 años a esta parte, que supuestamente hacen rock, cuando vos las escuchás, ¿qué impresión te deja eso? Bueno, hay varios subgéneros. Está el metal, o el heavy metal, o el... Está bien, hasta ahí vamos bien, Pero yo te digo, por ejemplo, sin desmerecer, ¿no? Pero ponele, a ver, qué sé yo, no sé nada, no digo lo de ahora, lo del reggaetón y el rap y todo eso, viste, pero viste, bandas de rock que te dicen, sí, no, pues nosotros hacemos, a ver, ponele, qué sé yo, Los Pericos, por decirte una banda, Los Pericos, que está dentro del rock, pero no es rock, No. ¿viste? La Versuit Garabat, ponele, que, viste, para mí no es rock, viste, y lo ponen dentro del rock, qué sé yo, a mí, viste, me da cosas, eso es más pop que otra cosa, viste, o Capanga, ponele, ¿no?
¿A vos porque el rock de ustedes era rock, pero rock era. Y ahora es como que es mucho más comercial, más pop, una cosa así. Yo no puedo hablar de otros, te puedo hablar de No, lo que era no, mi grupo. Yo en me cuanto refiero a a, que te gusta a vos eso. en cuanto a que hay distintas manifestaciones, porque como vos me hablas de Capanga, incluso el reggaetón, Sí, y yo entiendo que haya gente joven que necesite otras formas de expresión. Y yo creo que el rap, por sí. ejemplo, es una forma de expresión. Quizás no es musicalmente lo que a mí me gusta, obviamente no lo es. No, sin desmerecer lo que hacen. O Claro, sea, yo no estoy desmereciendo ni a Capanga, no, claro, ni cada a Los uno, Pericos, ni claro, a... claro, yo creo que bueno, cada uno lo que digo tiene. es que a vos cuando te dicen esto es rock. ¿Para vos es rock eso? No lo sé, porque yo no soy crítico musical ni me considero eh, eh, capacitado como para distinguir qué es una cosa o la otra. Para mí, yo escucho música y hay música que me gusta y hay música que no me Y, gusta y perfecto. no tiendo a no Y, encasillar. Está encasillar. bien, no, está perfecto, está bien. ¿Y qué música escuchás? Uy, Bueno, vas en el auto o a la noche, que yo no sé, te tomas algo y podés escuchar y si música. me tomo algo, qué sé yo. ¿Qué te digo que escucho? La verdad escucho a Nino Rota, a Ennio Morricone, Ah, a Chopin, a mucha música clásica, mucho jazz. ajá, Y de rock escucho mucho rock de los 60. Todo. Es que depende de la época. claro. Si Sí, hay yo te días que por ahí contara, tenés más ganas de escuchar una cosa que de otra, ¿no? si yo te contara lo último que estuve escuchando en mi casa, es música beat Ujú. argentina de los años 60, 70. Que era pintura fresca. Pintura fresca, Carlos Viso, Claro. La Joven Guardia, Heleno. Eleno, cosas que nunca había escuchado y empecé a escucharlas Claro, con curiosidad y me hacen feliz, me ponen contento. claro. O sea, depende de la época. Puedo escuchar eso como a Leonardo Fabio, como a Sandro, como a Palito Sí, Ortega, sí, 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 sí. como a cualquier cosa. Es decir, la música depende del estado de ánimo en que Sí, esté, eso es verdad, eso es pongo verdad. una A mí cosa me o la pasa lo otra. mismo. Yo hay días que me pongo a escuchar, no sé, qué sé yo, Pink Floyd, capaz que al otro día me pongo a escuchar tango y que después al otro Claro, día escucho música clásica. claro, claro. Sí, hay días que sí, sí. Claro, y si te pasa como a mí, que pasás mucho tiempo lejos de Argentina, por ahí, claro, escuchás un tango y te morís. Contame cómo fue, porque bueno, vos te vas de acá, te vas a España, Sí, donde ahora estás radicado y venís todos los años. vengo, sí, porque vivo a caballo entre España y Argentina, en los dos sitios. Cuando vas a España, armaste otra banda, que era Ole Ole, Sí, y también, bueno, después seguiste como productor. sí. ¿Y cómo fue ese cambio, digamos, de estilo, de forma de vida, pero musicalmente? ¿Cómo te adaptaste o fue muy distinto, muy abrupto el cambio? Cuando llegué a España, pues yo venía de una Argentina triste, lúgubre, en blanco y negro, y llegué en el año 82, Ujú, 83, España se había convertido en una cosa demencial. claro. Es decir, se había dado la vuelta de toda la represión franquista y lo que se llamaba la movida madrileña. Exacto, sí, sí. Caía un Madrid absolutamente maravilloso, en Technicolor, donde todo era una locura, donde salías todas las noches, donde nos divertíamos No, fue muchísimo. una época fabulosa. Una época fabulosa. Los 80 en Madrid tuve la suerte de poder vivirlo, saliendo, ya te digo, de la época militar de acá, que era militar en todo. Claro. Era militar en todo en el sentido de que estaba todo prohibido. O sea, había un señor, es increíble, pero había un señor que decía a los argentinos las películas que podíamos ver Claro. y las que no. Y la música Los que se libros. podía escuchar, y los libros que se podía leer y Es los que que no era se podía leer. demencial, Claro. demencial. Y entonces, claro, llegué a España, formé un grupo y tuve suerte, tuve suerte. Con el primer disco vendimos muy bien, también en una compañía multinacional y tuve suerte. La verdad es que no me puedo quejar.
Y después fuiste productor de... Sí, de varios artistas. Sí. No, pero prácticamente, principalmente de Héroes del Silencio. Héroes del Silencio, Es sí. muy... no, sé ¿no es la más importante de España esa banda? O, Sí, si no es la a más nivel de... depende a qué nivel lo tomes, porque, por ejemplo, a nivel de venta de discos, sí, sin duda. Es el grupo que más discos ha vendido en lengua castellana, en hispano, ¿no? O sea, porque ha vendido en todo el mundo, Sí, en sí, Estados sí, claro, Unidos, sí, en sí. Alemania. Sí, sin duda. Y luego pues, he hecho otras producciones y o sea, no me puedo quejar. ¿Te gusta más trabajar como productor o como músico? Ah, qué buena pregunta. No, como músico. ¿Sí? Mil veces, sí. Sí, me he peleado mucho con los productores y siendo productor he tenido que pelearme mucho con los artistas. Pero vos, también. suponete que ahora vos se te... Espera. Suponete que ahora vos se te ocurre grabar un disco. Vos decís, pues voy a grabar un disco, no sé, qué sé yo. Bueno, llamás a Claro. 4 o 5 músicos, que Claro. decís, bueno, muchachos, este es el tema, lo ensayamos, lo grabamos. No creo que llames a un productor o llamás a un productor. Para mi música especialmente yo prefiero trabajar con un productor externo. Perfecto. Porque si soy yo mismo soy Claro, excesivamente, está bien, no sé si demasiado autocrítico. Claro. Entonces no termino nunca. Entonces necesito a alguien que me diga, che, hasta acá, o esto Claro. está bien, esto está mal. No, aparte siempre es buena la opinión, Sí. una segunda opinión que... Sí. que- Si el por- productor es bueno, cosa que no teníamos en los años 70 en Argentina. No teníamos la figura del productor. Claro, no estaba en esa época, claro, No. no había productor musical. Caías ¿no? ahí al estudio y nosotros, afortunadamente, Crucis, en el primer LP, tuvimos la suerte de que nos ayudó Charlie. Claro. Charlie venía con nosotros todos los días al estudio, se sentaba en la mesa y nos decía, este es Bueno, entonces, o sea, hizo de productor. hizo de productor en el buen sentido. Claro, en el lógico. sentido, lógico. Ad honorem encima, porque me imagino que habrá sido ad honorem. no, él debe haber cobrado lo suyo. Ah, claro, No lo la sé. discográfica le habrá pagado. Claro, obviamente, Bueno, sí. también se lo merecía, obviamente. Por supuesto. Además, era un chico súper simpático, agradable. Se quedaba con nosotros, comíamos juntos allí, estábamos todo el día en el estudio. Nos dejó sus teclados. Porque como te dijo, antes nosotros todavía no teníamos Claro, nada. claro. Nos dejó sus instrumentos, nos ayudó, nos decía, esto es un compresor, ¿ves? Esto es un ecualizador y hay que ecualizar así. Y aquí con esto tocas este botón y no sé qué. Nos enseñó todo, porque nosotros éramos muy chicos. Claro, ya era en la época de, Él no, de él la máquina. estaba, no, todavía no. Él estaba terminando Sui Generis, Pues ya había terminado su acababa de terminar Claro. Sui Generis. Claro. Entonces él estaba un poco a ver qué hago. De hecho, empezó la máquina en nuestro local de ensayo, en nuestra casa. Ah, mirá vos. Con Moro y José Luis empezaron a Sí, sí, ensayar sí, en nuestra casa. Digamos, nosotros teníamos una casa alquilada en Flores, pero así ensayábamos nosotros, ensayaba Charlie, venía, qué sé yo, Morris, Papo. Imagínate una Claro, casa. claro. Los que más venían era la policía a La visitar policía. todos los días. Y bueno, era la época. Claro. Era la época. Y ahora, ¿tenés ganas de hacer una nueva banda, de algo? No, porque, a ver, qué sé yo, mira, vos sabés que yo tengo una discusión, una controversia con un amigo, y él dice que los músicos llega un momento que ya se les va la creatividad y no pueden crear más. Y yo digo que no, yo digo que pasa por una cuestión de ganas de uno, de estados de ánimo de uno, de que hay momentos en que, no sé, te habrá pasado a vos, hay días que por ahí tenés ganas de componer, o capaz que hay días que tenés ganas de componer una letra, y que tenés ganas de hacer una música, y hay otros días que no, qué sé yo. Hay artistas, por ejemplo, antes te nombraba Nino Rota. Nino Rota escribió la música del Padrino aproximadamente teniendo 60 años. Sí. O sea, ya era un hombre mayor. Ennio Morricone siguió prácticamente No, hasta los los últimos 90. días. Sí, sí, Es sí. decir, es muy cierto lo que estás diciendo. Tiene que ver con la necesidad de expresión de uno y la necesidad de uno de sacar eso para afuera. Es que no se puede evitar, por más años que tengas. Es mi opinión, ¿eh? Puede que me equivoque, porque yo hay pienso gente igual. que Lo que pasa es dice... que él dice, no, llega un momento que es como que se te van, ya está, no tenés más, viste, como una naranja que la apretaste y no sale más jugo. No, bueno. existe esa teoría, es verdad, incluso entre científicos o entre pintores o entre...
Siempre Bueno, entre los 18 y los... hay claro, hay una época donde es más fructífera sí, que otra. quizás en cantidad, no sé si en calidad, pero en Claro, cantidad. claro. No, en cantidad estamos hablando. Sí, Claro, sí. claro. Bueno, está en los escritores el síndrome de la página blanca. Claro, ¿no? Que tienen que escribir y no se les ocurre algo para escribir. ¿Viste? Ya escribí, Y tienen ya que lo he escribir. escrito todo. Claro, no sé qué ¿viste? más decir. Yo creo que no, que eso o sea, es lo que yo me imagino, ¿no? Que yo ponele, yo como periodista, hay días o semanas que tengo ganas de hacer notas sobre tal cosa y después por ahí a la próxima semana digo, "Nah, ya está, y cambio de tema, qué sé Claro, yo, sí, sí. no lo sé, ¿viste? Sí, sí, no, pero Y yo eso- ya te digo, hay muchos músicos muy mayores, muy buenos, así que... ¿Por qué elegiste el bajo? Porque Crucis, cuando empecé, yo era el guitarrista de la banda. Ajá. O sea, sos como McCartney, que dejó la guitarra. El bajista era José Luis Fernández, Sí, el tecladista era un chico que se llamaba Daniel Oil, maravilloso, y el baterista era el Topo. Y era otro grupo, yo era el guitarrista. sí. Cuando se va José Luis, el bajista, yo me quedo sin bajista. Empiezo a buscar bajista, no encuentro por ningún lado, entonces me llama Pino. Ajá. Y yo era muy amigo de Pino, éramos muy amigos de toda la vida y habíamos compartido grupos desde chicos. Me llama Pino y me dice, y yo le digo, mirá el problema que tengo, se me fue el bajista y el tecladista también se había ido y me dice Pino, no te preocupes, entro yo. Pero claro, los dos éramos guitarristas Claro. y entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un bajista y ya está, solucionado el problema. Sí. Pero no pudimos encontrar ninguno. Entonces, ninguno que se adaptara más o menos al estilo de ustedes, al claro. estilo rock sinfónico que estábamos empezando. Y entonces dijimos, bueno, yo toco el bajo, Pino tocaba mucho mejor que yo la guitarra, así que yo digo, me compré un bajo y así fue como empecé a tocar el bajo, de casualidad. Como McCartney. Tal cual. Se fue el bajista, alguien tiene... Alguien tiene que tocar el bajo. Alguien tiene que tocar el bajo, bueno. ¿Qué bajo era? ¿Te acordás la marca? Mirá, empecé, el primer bajo que tuve en Crucis, pues Sí. ya había tenido otros antes. Ajá. El primer bajo era un Fine, Fender, era un Fine, tuve Fine, Fine. tuve Cook, tuve todos los sabidos ¿Quién y no por tuvo haber. o sea, de los que les gusta, ¿quién no tuvo una guitarra o un bajo Fine? Incluso Almendra, es decir, Claro. Emilio tenía un bajo que se llamaba Repiso. Ajá. Y la guitarra de Luis era una Repiso también, Ajá. esa que con forma de gota, que era un fabricante mallorquín Sí. de español que Sí, vivía sí. en Argentina y se dedicaba a fabricar instrumentos. Un luthier. Un luthier maravilloso. Yo no llegué a él porque era muy caro, pero sí tuve un Cook, un Fine, y dentro Cook, de claro. Cook y dentro de Crucis el primer bajo era un Fender. Bueno, pero Fender ya. Fender ya. Un Fender ya. Había que invertir. ¡Epa! Pero es como lo que te digo, como habíamos logrado sacarle plata a los de la compañía, ya teníamos algo de cash. Vamos, Fender. Yo me había comprado el bajo Fender. Y las baterías estaban las CAF, las Rex. Claro, las CAF, las Rex, Strike Drums, eran todas baterías argentinas. Claro, No, se claro, fabricaban las Lucifer. muchas. Exacto. Las Lucifer. Lucifer. Se Yo fabricaban tuve muchas. Yo tuve una Rex. Las Rex, Claro. las Rex. Sí, qué Sí, linda sí. época. Qué linda época. Y bueno, viste, es por donde más o menos la mayoría de las personas pasamos a esa edad, ¿viste? O sea, ¿quién a los 12, 13, 16, 17 años no soñó con tener una banda? Y pasa que, bueno, después, como en tu caso, vos la pudiste porque influye mucho la pasión que uno tiene por eso. Sí, ¿no? Y la convicción. Y por eso algunos llegan y otros no Sobre somos todo, periodistas. claro, la convicción, ¿no? Claro, de decir, claro, yo lógico. voy a hacer esto, pase lo que pase. Claro, lógico. Y no me importa nada más, ¿no? Era como una locura, ¿no? Como una idea fija. Claro, sí. Desde chiquito, ¿no? Desde la primera vez que uno escuchó algo que le hizo sentir eso que sentimos a veces los músicos. Claro, no, tal cual. Gustavo, la verdad que, bueno, ya se nos fue el tiempo,
pero créeme que de verdad es un placer enorme haberte tenido acá, charlar con vos, porque es, viste, yo por lo menos, y los que son de mi edad y les gusta el rock nacional, me van a entender, es como estar hablando con una parte de la historia, más allá de que Crucis haya hecho 2 discos, ¿no? Pero fueron 2 discos fundamentales que son, o sea, porque la verdad es una banda de culto, es una banda que forjó los cimientos de un estilo que después siguió y siguió y siguió, y el responsable fuiste vos. Pero para mí es estar hablando con un personaje, un protagonista de la historia. Me siento raro con estas cosas, Folks. No, te agradezco mucho tus palabras. ¿Qué puedo más que agradecerte estas palabras? Un placer. Un placer también para mí haber estado aquí. Ojalá Pablo. en tu próximo viaje, cuando estés de vuelta, te hagas un tiempito. Encantado. Y seguimos charlando de más que del pasado, del futuro, de lo que haces en España y lo que vas a hacer. Encantado, cómo no. Pablo. Gracias, Gustavo. Bueno, señores, así llegamos al final del programa de hoy. Y bueno, como les dije, era una persona importantísima dentro de la historia del rock nacional, Gustavo Montesano. Nos vemos la próxima semana.